para que vayamos empezando un poquito a entrar en ambiente, entonces, fíjense, para hacer las galletas que vamos a hacer el día de hoy, no necesitamos tener grandes aparatos en cocina, nada de este cuento. Existen varias formas en las que lo podemos hacer. Podemos tener solamente una espátula para hacerlo. Compartir ya. Vale. Gracias. Entonces, lo que le decía, entonces no necesitamos tener grandes aparatos ni nada de este cuento para hacer galletas, menos las que vamos a hacer que son súper sencillas. Podemos utilizar una espátula como esta de silicona, podemos utilizar un batidor de varillas, ¿cierto? Podemos utilizar batidoras como esta, acercamos un poquito la cámara, que son de mano, ¿sí? Batidoras sencillitas, que aunque esta tiene un soporte acá, son batidoras de mano, fíjense, ¿sí? Súper sencillas, que igual la podemos acomodar acá. Ahora, por agilidad un poquito hoy en algunas masas, yo voy a trabajar con esta que es un poquitico más grande, ¿sí? Pero solamente por agilidad, eso no quiere decir que no podamos trabajarla con las otras herramientas, pero eso es para que lo vayamos teniendo muy en cuenta. Bueno, entonces, ¿con cuál vamos a empezar? Hoy vamos a empezar con unas galletas de chips de chocolate. Entonces, yo ya tengo aquí separaditos todos mis ingredientes. Fíjense, yo tengo mis ingredientes aquí todos ordenaditos. Para iniciar, ingredientes que fueron enviados a sus WhatsApp, a sus correos, volverles a ratificar que lo del recetario ya se está trabajando para poderlos enviar, ya estamos recopilando toda la información. Pues aquí un ladito. Y comenzamos entonces con el armado de nuestra torta. Bueno, recordarles entonces, porfa, que igual estoy muy pendiente aquí del chat para ir contestando sus dudas, sus preguntas, ir teniendo en cuenta todo este tema. Profe Carolina, ¿cuándo harán las galletas que no tienen chips? Bueno, profe Carolina, vamos a hacer 3 tipos de galletas. La primera que vamos a hacer con chips y ahorita vamos a hacer unas diferentes que no tienen nada que ver con chocolate. Bueno, profe Sandra, no me llegaron los ingredientes. Listo, profe Sandra, vamos a ir nombrando los ingredientes y les voy dando las cantidades a medida que vamos haciendo la preparación. Carolina, las que... Bueno, vamos a retirar un poquitico esta tierra de acá. Entonces, un poco. Y vamos a empezar. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a agregar en nuestro bol? Entonces, algo que tenemos que tener clarísimo es que nuestro bol debe estar totalmente limpio, seco, ¿listo? Y el primer ingrediente, esto es casi que como empezando a hacer una torta, lo primero que vamos a agregar es la mantequilla. Aquí yo tengo 170 gramos de mantequilla para nuestras galletas. Aquí la mantequilla es súper, súper esencial para nuestras preparaciones, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con galletería. También es súper importante que la mantequilla que vayamos a utilizar esté temperada. ¿Qué quiere decir esto? Que estén blanditas, que hayan sido puestas al ambiente por lo menos mínimo 4 horas antes, para que estén súper blandas. No se deben de meter al microondas, no se deben de calentar al fuego para ablandarlas porque su estructura molecular inmediatamente cambia y ya no nos va a funcionar de la misma forma, ¿cierto? Entonces ya la mantequilla se nos va a abrir, ¿cierto? Se va a comenzar a separar y ya no nos va a funcionar de la misma forma. Entonces, aquí yo tengo para mis galletas de chips
tengo entonces mi mantequilla, tengo 170 gramos de mantequilla, voy a agregar 100 gramos de azúcar normalita, fíjense, 100 gramos de azúcar normalita. Profe Germán, mantequilla sin sal, lo ideal es utilizar mantequilla sin sal. Eh, digamos que la mantequilla light ya comienza a cambiar un poquito de estructura, habría que mirar cómo nos funciona, pero yo creo que no va a ser mucho el cambio. ¿Listo? Entonces ya tenemos el azúcar normalita, vamos a agregarle 130 gramos de azúcar morena. ...130 gramos de azúcar morena, fíjense, si yo quisiera hacerlo con mi espátula, perfectamente las podría mezclar. Claro que me voy a demorar un poquito más, ¿no? Por eso lo voy a hacer con la batidora, para no demorarnos mucho, pero perfectamente lo podemos hacer con la mano. ¿Listo? Entonces, un poquito de acá, aseguramos y batemos. Bueno, ¿cuál es la idea? Al batirla lo que vamos a hacer es dejar que blanquee un poquito, que se incorporen los ingredientes, que la mantequilla comience a tomar un tono más blancuzco, ¿cierto? Esto quiere decir que ya tiene oxigenación, ya tiene trabajo. Claro que sí, profe Gloria, se puede utilizar la azúcar orgánica, perfectamente se puede hacer. Es más, yo el azúcar que tengo aquí morena es azúcar morena orgánica. Listo, lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora, bueno, en la receta yo les envié ahí esencia de canela de vainilla negra, perdón, de vainilla negra, pero podemos variar el sabor un poco de acuerdo a lo que queramos. Tengo aquí uno que es de vainilla caramelo, tengo uno de chocolate. Cuando somos muy aficionados al chocolate, creo que este de chocolate nos quedaría súper bien, ¿cierto? Pero pues también hay a quienes de pronto les va a quedar un poquito ya muy cargado con el chocolate. Entonces, para este caso yo voy a utilizar vainilla negra, pero vainilla negra con caramelo. Pues ponemos un chorrito, ¿cierto? Aproximadamente unos 30 centímetros cúbicos, 3 centímetros cúbicos, perdón, de vainilla. Y vamos a cascar aquí nuestros huevitos, para retirar esta bandejita que necesitamos ahorita. Bueno, hay otra cosa importantísima y es que a este punto yo ya tengo mi horno precalentando, ¿cierto? Para comenzar a hacer nuestras galletas. Lo tengo precalentando a 180 grados centígrados. Esa es la temperatura que debe estar para hacer nuestras galletas, entonces para que tengamos bien en cuenta esa partecita. Listo, entonces, para esta preparación, ¿qué voy a hacer? Voy a cascar un huevito, y este huevito lo voy a agregar completico. Listo, voy a agregar este huevo completico, limpio aquí los bordecitos. Listo. Y ahora lo que voy a hacer es separar la yema de la clara porque necesitamos utilizar solamente la yema. Entonces este trabajito, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Lo podemos hacer así, tal cual, apoyándonos de las cascaritas de huevo,
pero también lo podemos hacer ayudándonos con la mano. La mano puede funcionar como una rejilla, de la clara cae y la yema queda en la parte de arriba con mucha suavidad. ¿Listo? Acá. Y comenzamos a incorporar estos ingredientes que ya pusimos ahí, súper suave. Listo, entonces, ya tenemos aquí nuestra masita. Y ahora lo que vamos a incorporar bueno, entonces ahora qué vamos a incorporar, nos falta incorporar sal, necesitamos poner un poquitico de sal, aproximadamente unos 2 a 3 gramos, un poquito, y la misma cantidad de polvo de hornear. Listo, vamos a poner polvo de hornear, un poquito también. La misma cantidad. Y ahora, profe Gloria, ¿se puede batir a manual o con espátula o batidora casera? Sí, señora, con cualquiera de esas que acaba de nombrar usted ahí, perfectamente lo podemos hacer. Yo lo hago en esta porque necesito que me rinda un poquito, entonces con esta me rinde mucho más, pero con batidora casera como las que les mostré ahorita, con espátula lo podemos hacer, no hay ningún problema, sino que solamente lo que nos vamos a demorar un poquito más a la hora de trabajarla. Listo, y ahora yo ya tengo aquí pesados 300 gramos de harina de trigo, importantísimo que esté tamizada. Profe Sandra, tenemos aquí un huevo completo y tenemos una yema para esta preparación. Harina de trigo, tenemos 300 gramos de harina de trigo en esta mezcla. ¿Listo? Ya la tenemos aquí tamizadita. E inmediatamente la llevamos. Profe Esperanza, siempre es mejor tamizar la harina por varias cosas. Primero, porque pueda que la harina traiga algún residuo que no necesitemos que esté ahí. Entonces, al tamizarlo estamos eliminando. Si de pronto la harina ha estado mucho tiempo por ahí guardadita, tiende a compactarse, entonces eso nos ayuda a romper y a la hora de hacer la masa, entonces va a funcionar más fácil, no vamos a necesitar hacerle tanto trabajo, ¿cierto? Si no es así, entonces nos van a quedar grumitos. Lo otro es que la harina también al tamizar, lo que hacemos es oxigenarla, ¿cierto? Para que la preparación nos quede mucho más suave, más ligera y muchísimo más fácil de trabajar. Bueno, entonces comenzamos a incorporar suavecito, dejamos que la mezcla se incorpore suave. Entonces, si lo estamos trabajando con batidora, ya sea manual, de sus varias versiones que hay,
lo mismo, dejamos que la masa al principio la incorporamos súper suave o inclusive lo incorporamos primero con espátula, ya cuando tengamos esta textura, un poquito ya húmeda, ¿cierto? Lo que hacemos es subir la velocidad. Bueno, que no se nos olvide, para que no se nos vaya a caer, siempre hacia los bordes, sacamos un poquito la cámara, nos va a ir quedando harina y con la espátula lo que debemos hacer es ir limpiando, ¿cierto? Y removiendo desde el fondo para que no nos quede ninguna parte sin mezclar. Entonces aquí ya tendríamos, volvemos a mezclar un poco. Listo, ya tendremos aquí nuestra mezcla. Vamos a limpiar aquí nuestra pala de trabajo. Estas espátulas son súper chéveres de trabajar porque dejan todo súper, súper limpio. Estamos recogiendo. Existen varios tipos de espátulas de goma, hay unas mucho más duras que otras, ¿no? Entonces, dependiendo de para qué las vayamos a utilizar, así mismo son este tipo de espátulas. Acá necesitamos una que sea no tan blanda, no tan dura, para poder limpiar este tipo de masas. Bien, busque residuos para perder materia prima. ¿Listo? Profe Esperanza, le cuento, voy a darle mi opinión en cuanto a las espátulas de madera. Las espátulas de madera son súper, súper geniales para trabajar y para muchos tipos de preparación. Aquí perfectamente las podríamos utilizar y como tema casero, yo no le veo ningún problema a que las utilicemos, ¿sí? Digamos que por lo menos para nosotros a nivel restaurantero, hotelero, lo que sea, para nosotros es prohibido todo este tipo de utensilios de madera, pero para la casa, súper genial, ¿sí? Lo que pasa es que por lo menos para este tipo de utilidad no nos serviría la de madera, porque necesitamos que sea un tanto flexible, ¿sí? Para poder limpiar todos los bordes y aprovechar, fíjense, toda la materia prima que nos queda. Entonces, cuando yo hago con esta espátula siliconada, me queda casi que limpio mi espacio, ¿listo? Pero para la casa, las espátulas de madera, yo las tengo, me encantan, son súper chéveres y las podemos utilizar. Profe Gloria, perdón, le adicionó polvo de hornear, ¿cuánto y qué más? Sí, profe Germán, ahí ya nos respondió el profe Germán, de 2 a 3 gramos de sal y la misma cantidad de polvo de hornear. La sal le ayuda a dar un contraste a la preparación, muy suavecito, muy sutil, pero también nos ayuda a que se active el polvo de hornear. Entonces, fíjense, yo aquí tengo ya mi mezcla para los chips de chocolate y ahora, entonces, vamos a agregar en la receta que se les envió, yo les envié 180 gramos de chips de chocolate
voy a agregar 100 gramos de chip de chocolate, ¿sí? Y voy a utilizar, tengo chocolate aparte, que, fíjense, aquí tengo un cuadrito de chocolate, que me pesa alrededor de unos 80 gramos, 80 a 100 gramos. Ahora, si queremos poner más chocolate, más cantidad, perfectamente lo podemos hacer, no hay ningún problema. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con mi chocolate? Lo voy a comenzar a cortar y necesito unos cuadritos de un tamaño similar al de los chips de chocolate. Bueno, entonces voy cortando. No pueden ser muy grandes porque si no, cuando vayamos a comenzar a hacer las galletas, nos van a quedar partes muy gruesas que no se nos van a dejar trabajar muy bien. Que se nos triture un poco más, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy cortando mi chocolate. Ahora, si queremos utilizar chocolate blanco, también perfectamente lo podemos hacer, no hay ningún problema. Entonces, fíjense, súper sencillo, súper fácil hacer este tipo de galletitas, además que son súper chéveres. Me encanta tenerlas en un galletero, así para cuando le den a uno antojitos, comerse una galletita para compartirlas con tinto, rico para tenerlas para quien de pronto llegue, nos haga la visita. Bueno, claro que ahorita no hay muchas personas que nos hagan la visita, ¿no? Pero sí es una buena alternativa para tener. Profe Nora, buenas tardes. Tengo chocolate de leche. Acá tengo chocolate de leche, aunque yo les recomiendo utilizar chocolate amargo. ¿Sí? Es un poquito más fuerte, solamente que aquí donde me encuentro no es fácil acceder a ese tipo de chocolate, pero les recomiendo el chocolate amargo. Listo, este chocolate de leche. Profe Esperanza, en los supermercados de cadena sé que se consigue en barritas pequeñitas de chocolate de ese que me está diciendo, de chocolate orgánico. No sabría dónde decirle más dónde se pueda conseguir. El amargo sí sé que se consigue en tiendas de pastelería, pero el orgánico semi-amargo no sabría exactamente en qué más sitios se pueda conseguir. Entonces agregamos, fíjense, los cubitos de chocolate. Y aquí, bueno, en Duno ya ahí nos están dando pistas. Y comenzamos con la ayuda de nuestra espátula a incorporar el chocolate. Recuerden que para estas alturas ya debemos tener el horno precalentado para comenzar a hornear nuestras galletitas, precalentado a 180 grados centígrados. Esa es la misma temperatura con la que vamos a trabajar. Ahora, cosa para tener en cuenta en cuanto a la temperatura del horno. La recomendación son 180 grados centígrados para el tipo de galleta que vamos a hacer ahorita, el tamaño que les voy a mostrar. Si ustedes las quieren hacer más grandes, más gruesas, la temperatura no, sino el tiempo va a cambiar un poco, ¿no? Se va a incrementar. Ahora, no nos debemos confiar mucho de los termostatos de las estufas de casa. Siempre recomiendo lo mismo porque de pronto no esté funcionando bien o normalmente no son muy exactos en la temperatura y se nos pueden pasar o no nos quedan bien las galletitas. ¿Sí? Ellas van a demorar en esta temperatura y para estas galletas, 180 grados van a demorar aproximadamente 15 a 18 minutos en el horno. ¿Sí? Pero lo que les digo, hay que estar muy pendientes para que no se nos vaya a pasar
Y ya les cuento, a medida que las vayamos preparando, cómo saber sin tiempo cuando ya están nuestras galletitas. Entonces, voilà, ya tenemos acá. Voy a pasarla a este recipiente, a este bowl de vidrio. Voy a pasar nuestra masa para que la podamos revisar bien. Está súper recipiente. Montando las galletitas en el papel parafinado, les voy contando un repasito de lo que ya hemos hecho con estas galletas. Bueno, no se preocupen. Siempre hay tiempo para un repasito mientras vamos aquí trabajando. Entonces, fíjense, ya tengo mis masa para galletas de chocolate. Esta diferencia de las otras masas que vamos a trabajar ahorita, que necesitan refrigeración, esta no la necesita, esta inmediatamente la podemos llevar al horno, ¿listo? Entonces vamos a acomodar un poquito acá, limpiamos, y tiramos lo que ya no necesitamos. Listo, entonces aquí yo ya tengo una bandejita y papel parafinado, súper importante el papel parafinado, ¿no? Entonces sí es súper, súper importante tenerlo. Lo conseguimos en todos los supermercados. Buscamos. Y lo ponemos en la bandejita. Entonces, listo. Yo ya tengo aquí mi papel parafinado, acomodadito en la bandeja. No necesito engrasarlo, no necesito hacerle nada. Ya la masa ya tiene su propia grasa para despegar. Entonces, no hay que hacerle mayor cosa. Ni tenemos que espolvorear harina para nada en esta mezcla. No. Con ayuda de 2 cucharas, lo que vamos a hacer es comenzar a hacer bolitas. ¿Sí? Fíjense, voy a hacer las de este tamaño. Profe Esperanza, sí, sí se consigue, sé de cuál papel me habla, aunque lo que más se utiliza ahorita, no la tengo aquí a la mano en este momento, se utilizan un tipo de tapetes que es como silicona, que se llaman Silpack, son reutilizables, se pueden utilizar muchísimas veces, ¿sí? Y es súper chévere de trabajar. Profe Jesús, ¿lo brillante hacia arriba no hacia abajo? Yo siempre lo pongo hacia abajo, profe. Esta de la parte brillante del papel parafinado. Entonces, fíjense, yo hago unas bolitas de galleta aproximadamente de unos, yo como unos 40 gramos. Aquí nos van a salir por lo menos unas 30 galletas, 30 40 galletas de esta masa. Y la idea es que por lo menos todas las que pongamos acá nos queden de un tamaño similar. Cuando las pongamos en la bandeja, tenemos que darles siempre un buen espacio, ¿no? Para que cuando comiencen a cocinar, ellas se van a esparcir, se van a abrir y se dejen trabajar. Darle esta puntita al papel.
Profe Gloria, no, en esa bandeja no se nos va a pegar y no sería necesario el papel, para nada, en ese tipo de bandeja no sería necesario. Bueno, entonces vamos con el resumen. ¿Qué hicimos? Entonces, lo primero que hicimos fue poner la mantequilla, en el bowl de la batidora, o si lo vamos a trabajar a mano, como quiera que lo vayamos a trabajar, pues lo primero que ponemos entonces es la mantequilla. No olvidar que debe estar eh, a temperatura ambiente, debe estar a temperatura ambiente para que sea fácil su trabajo, ¿cierto? Y agregamos, en este caso, la azúcar blanca y agregamos el azúcar el azúcar morena, perdón. Aquí no utilizamos azúcar pulverizada, utilizamos azúcar morena. ¿Se puede reemplazar parte de la harina de trigo por harina de almendra? Claro que sí, profe Fabiola, lo podemos hacer, ¿sí? Perfectamente lo podemos hacer, no hay ningún problema. Ahí lo que sí le recomendaría es un poquito mediar entre los sabores, ¿no? Ya mirar el tema de la esencia que pongamos, ¿sí? Porque ya va a variar un poquito por el tema de la almendra. Entonces, es experimentar, pero lo podemos hacer. Entonces, íbamos en la mantequilla, pusimos el azúcar morena, pusimos el azúcar blanca y batimos nuestra mezcla. La idea es que se creme bien, que la mantequilla con los azúcares que pusimos, a medida que las vamos mezclando, ellas vayan cambiando de color, ella se va volviendo un poco más blancuzca. Ya después de eso lo que hicimos fue agregar esencia de vainilla negra, ¿cierto? Pusimos esencia de vainilla negra, es opcional, pueden ponerle otro tipo de esencia, no hay problema. Y pusimos una yema y pusimos un huevo. Volvemos a batir, ¿cierto? Seguimos batiendo. Ya lo último que hicimos, bueno, casi lo último, fue poner la harina de trigo, los 300 gramos de harina de trigo y la sal y el polvo de hornear. Ya esos fueron los ingredientes, volvemos a mezclar, empezamos mezclando suavemente para que la harina no salga volando. Y cuando comenzamos a mezclar muy duro en las batidoras, entonces si hay harina suelta, comienza a volar por todos lados, se nos inunda la cocina de harina. Entonces, comenzamos suavecito, cuando ya se vaya humedeciendo la mezcla, vamos subiendo la velocidad hasta que nos queden súper bien incorporados todos estos ingredientes. Y lo último que hacemos es poner los chips de chocolate, ya sean o solo chips de chocolate con o cuadritos de chocolate, ¿no? Suele pasar que normalmente los chips de chocolate suele ser grasa hidrogenada y saborizada, no contiene nada de cacao, entonces por eso pongo también el chocolate, cobertura de chocolate para que se sienta realmente lo que es el chocolate. Entonces fíjense, hasta aquí ya lo que tenemos. Entonces ya tengo aquí mi masa casi lista para hornear, pero solamente nos falta un detalle. Listo, entonces yo voy a cortar acá un cuadrito de mi papel parafinado. El chocolate en barra, ¿qué tipo de chocolate es? Profe Cleotilde, creo que la pregunta es sobre, por lo menos, es chocolatina Jet y eso, ¿no es cierto? Creo que sí, me está preguntando sobre esas. Si son esas, es cobertura de chocolate y pues ya tiene un trabajo que cada empresa le hace para darle su propio sabor y su propia textura, pero es chocolate como tal, ¿sí?
Por lo menos ya sabemos que los chocolates blancos en su mayoría son grasa, ¿cierto? Porque no tienen cacao, para que tengamos en cuenta eso. Entonces, fíjense, con mi cuadrito de papel parafinado, fíjense, para facilitar su horneado. Entonces, no les estoy dando una forma específica, no necesito que sean tipo empresa, sino que nos queden bien caseritas. ¿No? Ya con esto, ya presionándolas, dejando las parejitas, ya estaríamos listos para ponerlas al horno y ya nosotros nos iríamos a trabajar con nuestra siguiente masa. Entonces, fíjense, esto es lo que necesitamos tener, hoy casi se nos salen. Esto es lo que necesitamos tener para llevar al horno. ¿Listo? Entonces, vamos al horno con estas galletitas. Listo. Entonces, vamos a dar esta masita por acá a un ladito, vamos a recogerla. Listo. Entonces, bueno, profe Gloria, si me sobra mezcla, ¿la puedo guardar en la nevera por cuánto tiempo? Bueno, si me sobra mezcla, claro que sí, la puedo guardar en el horno, pero en la nevera, perdón. Más sí hay que tener en cuenta que cuando la vayamos a volver a utilizar hay que dejarla reposar por lo menos una horita afuera para que se suavice y poder hacer las galletas. Yo recomendaría no tenerla más de 3 días en la nevera, ¿sí? Porque ya el chocolate comienza a fundirse, se humedece, ya la mezcla entonces ya va cambiando de estructura y no nos va a funcionar bien. Profe Hendrik, nos va a durar aproximadamente entre 15 y 18 minutos al horno, ¿sí? Les recuerdo que también depende mucho del fuego que nos dé el horno, de que el termostato esté bien, de irla chequeando, pero estaríamos más o menos en ese promedio. Sí, profe Gloria, de 15 a 18 minutos. Estamos trabajando sobre 180 grados centígrados, entre 160 a 180 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, nos vamos con eh, uy, profe Nora. Bueno, ahí es un poquitico complicado. Bueno, nos podríamos guiar un poco. eh, bueno, ¿qué pasa? Por lo menos con los productos de pastelería y galletería, que normalmente las cantidades tienen que ser casi que exactas para poder lograr los productos, ¿sí? Habría que mirar por lo menos la barra de mantequilla, el peso que tiene y comenzar con los demás ingredientes, sobre todo con el tema de la harina, a más o menos calcular las cantidades que necesitamos, porque por lo menos para el chocolate pues no necesitamos una cantidad exacta porque podemos variarla, con la esencia podemos variarla un poco, tendríamos que mirar también un poco el tema de las azúcares, eh, porque sí hay que tener en cuenta que la idea es que mantener, digamos, que las cantidades se pueden ir variando de a poco, pero a medida que las vamos experimentando, ¿no? Pero entonces también en esos cambios se va a ver afectada también la estructura de la galleta y a veces no es muy conveniente, pero tocaría mirar por menor y ir experimentando. Ahora, conseguimos también muchas grameras en el mercado súper económicas que nos pueden funcionar. Creo que he visto grameras pequeñitas que nos pesan hasta 1 kilo, como de 15.000 pesos más o menos por ese lado.
Bueno, mientras voy haciendo la mezcla para que vamos a hacer las galletas de espiral. ¿Listo? Vamos a hacer las galletas de espiral. Aquí ya tengo mis materiales listos. Tengo aquí mi bandeja. Tengo mezcla anterior de los pusimos un huevo y pusimos una yema. Se la incorporamos luego de mezclar la mantequilla con las azúcar. Bueno, profe Nora, yo le diría y le aconsejaría que sí, señora, que sería muchísimo mejor tener una gramera, ¿sí? De esas económicas pequeñitas para casa, son súper fáciles de utilizar, pero nos garantiza poder también tener un buen producto. Bueno, entonces, aquí ya vamos a utilizar esta otra batidora. Bueno, entonces, vamos a repetir un poquito. ¿Qué galletas vamos a hacer? Vamos a hacer unas galletas de espiral. ¿Listo? Es una galleta de dos colores diferentes, súper chéveres, son súper dinámicas, son de las que más le agradan a los niños, ¿sí? Aparte que visualmente son geniales. Entonces las vamos a comenzar a trabajar. Entonces, para esta mezcla yo aquí tengo, en la receta que se les envió, se les envió 390 gramos de harina de trigo, les enviamos 240 gramos de mantequilla, pusimos 120 gramos de azúcar glass y tenemos dos huevos, esencia de vainilla y también cocoa. Tenemos 15, 20 gramos de cocoa. ¿Listo? Toda la preparación anterior. Vamos a comenzar por la mantequilla. Vamos a comenzar a trabajarla. Listo, ya está un poquito más blanqueadita, ya, está ya ha cambiado un poquito el tono. Y ahora lo que vamos a agregar es vamos a agregar el azúcar pulverizada. Ojo, aquí también tenemos que tener muy en cuenta que es necesario, al igual que la harina, tamizar el azúcar que vayamos a agregar a nuestra preparación. Esta sobre todo porque normalmente se hace mucha piedrita en la harina, en el azúcar. Si no la tamizamos, fíjense todas las piedritas, si no la tamizamos y no la rompemos, cuando estemos haciendo la mezcla, nos van a quedar burbujas de azúcar que no vamos a poder desatar fácilmente. Entonces, con la ayuda de los deditos, lo que hacemos es romper y volvemos a... Bueno, voy a limpiar un poquitico acá. Mientras voy secando aquí mi espátula,
Bien, ya les vuelvo a contar la cantidad. No, profe Carmen, no estaba congelada, estaba lavando mi espátula para poder ya comenzar a trabajar con esta. Pero entonces, les vuelvo a contar los ingredientes. Entonces son 390 gramos de harina de trigo. Vamos a utilizar 240 gramos de mantequilla. Vamos a utilizar 120 gramos de azúcar pulverizada, 2 huevos. Vamos con unos 15-20 gramos de cocoa y esencia de vainilla. Esencia de vainilla que la pueden cambiar por la esencia del gusto de ustedes, ¿no? Entonces, con mi espátula recojo. Ya tiene que sentirse una mezcla mucho más suave, mucho más blanca, ¿cierto? Con el aire que le hemos dado. Profe Nora, muchísimas gracias por la colaboración ahí con los ingredientes. Les recomiendo para los profes que no están recibiendo los ingredientes antes de la clase, comunicarse con recepción, con su ley, para que se pueda comunicar en el transcurso de la semana para que le avisen a ella y ella los pueda ingresar. De pronto hay algún error y no les esté llegando los ingredientes y ella nos puede colaborar en el transcurso de la semana. Listo, ya tengo aquí mi primera parte. Ahora, bueno, yo aquí en esta preparación solo voy a agregar un huevo. De las cantidades que les di ahí, yo estoy haciendo la mitad, ¿sí? Por eso solamente voy a poner un huevo en mi preparación. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta. Ya les cuento por qué estoy haciendo la mitad de la masa nomás. Listo, ya tenemos aquí la premezcla. Profe Nora, del anterior creo me equivoqué, más o menos salen 50 galletas de la mezcla anterior del tamaño que hicimos. De esta nos salen aproximadamente unas 30-35 galletas, ¿sí? De esa cantidad que les di. Vale, profe Miriam, con muchísimo gusto. Igual recuerde que el video está siendo grabado y se sube al canal de YouTube, ¿no? Para que lo puedan enviar y ya luego les estaremos enviando la receta. Bueno, mi profe, que le vaya muy bien, profe Miriam. Muchas gracias por acompañarnos. Listo, entonces ahora lo que voy a hacer entonces ya es mi harina de trigo, la que ya tengo aquí reservadita, lo mismo, la voy a tamizar para ponérsela a mi preparación.
Profe Nora, chef, de esta cantidad que está usted haciendo, mm, profe Nora, me perdí un poquitico ahí con la pregunta. Listo. Casi están las galletas. Profe Esperanza, ¿para esta receta se puede utilizar batidora eléctrica? Claro que sí, profe. Perfectamente. Ningún problema. Que voy a haber elegido un recipiente un poquito más grande para tamizarla, pero bueno, ya estamos terminando. Profe Gloria, es de dos colores, pero vamos a hacer espirales. Lo que estamos haciendo son espirales de galleta. No, profe Nora, con el total de los ingredientes que les di, nos salen aproximadamente unas 35 galletas. Obviamente también varía la cantidad, ¿no? Profe Carolina, ¿las está haciendo con nosotros? Bueno, profe Carolina, eh, acerquemos un poquito la cámara. Fíjese que la textura que yo tengo creo que es la misma, es una textura un poco cortada. Siempre con la mantequilla o la margarina cuando la utilizamos para hacer este tipo de preparaciones e inclusive para las tortas, nos tiende a dar una consistencia un poco como aportada, ¿sí? Cuando hacemos inclusive mantecada, la dejamos batir muchísimo más tiempo y la sensación es de como si estuviera cortada la masa, pero no. Lo que pasa es que la masa, como tenemos un medio líquido y un medio graso, ¿cierto? Al batirlo, lo que se van es a separar, se va a encapsular una grasa que nos da esa apariencia. Pero ya ahorita cuando pongamos la harina de trigo, sí ya nos va a comenzar a dar la textura que queremos. ¿Listo? No se preocupe, profe. Entonces, para evitar que la harina me comience a volar, voy a incorporo una parte de la harina y lo que hago es con mi espátula es recoger e incorporarla un poco, la incorporo un poco, ya la tengo aquí un poquito incorporada, pongo mi otra harina, bueno, algo que no hemos puesto aquí es la esencia, ¿no? Nos falta poner la esencia, vamos a ponerlo ahorita al final. Entonces, sigo incorporando con mi espátula suavemente. Si estamos trabajando en un recipiente un poco más alto, perfectamente lo podemos hacer con la batidora y no nos va a comenzar a salpicar todo. Lo que pasa es que esta tiene una revolución bastante alta y si la pongo así cuando el bol es muy bajitico, seguramente nos va a llenar de harina toda la cocina. ¿Listo? Entonces agregamos nuestra poquito de esencia de vainilla y tengo vainilla blanca y terminamos de mezclar. Bueno, esto igual también nos sirve para mirar cómo nos funciona con la espátula sin necesidad de la batidora. Entonces limpiamos acá un poco y nos vamos con
Entonces, limpiamos. Ahí. Recogemos bien todo lo que nos queda en los bordes. Fíjense, entonces, fíjense la textura que ya vamos adquiriendo acá, ya es una textura mucho más parejita. Profe Carolina, para que me cuente, porfa, si nos está quedando ya una textura mucho más pareja. Entonces, fíjense la textura que ya voy logrando. Listo. Vamos a mezclar un poquito más para que se terminen de incorporar bien todos los ingredientes. Qué bien, profe, qué bien, profe. Listo, ya la terminé de batir. Y ahora, lo que necesito es sacar toda mi mezcla, en este caso de estas palitas. Continuar con la parte que nos falta solamente un ingrediente por poner, que es la cocoa, a trabajar. Esta suele ser una partecita un poco engorrosa con estas espátulas, con estas palitas tan pequeñas, en estos globitos, y es que la masa se queda entre los huequitos que tiene y son algo un poquito cansonas de sacar. Pero bueno. Bueno, creo que ya es tiempo de las galletas, ya creo que tenemos casi el tiempo. Bueno, listo, mis profes, ya tenemos aquí nuestras primeras galletas. Fíjense, más o menos el tiempo que teníamos calculado, creo. Me perdí un poquitico con el tiempo. Ustedes me dirán si estamos bien de tiempo. Pero cuando no tenemos medido el tiempo ni nada de esto, entonces fíjense cómo yo reviso que mis galletas ya estén cuando ya comiencen a dorar en los bordes. Fíjense. Aparte de que el aroma ya es súper delicioso. Entonces ya los ves comienzan a dorar un poco. Y ahí ya están perfectas. Ahora, cuando las sacamos del horno, ellas están blanditas. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Están blanditas, por lo tanto debemos dejarlas enfriar para que estén duritas. Entonces voy a dejar estas enfriando y ya ahorita les muestro cómo nos va, cómo nos queda. ¿Listo? Creo que el profesor Alejandro tuvo un inconveniente con la conexión. Permítame un momento, ya me contacto con él.
Listo, mis profes, ya volvimos. Se nos cayó un momentico el internet, pero ya lo hicimos volver. Entonces, vamos a dejarlas acá a un ladito. Ahorita más ratico las limpio súper bien. No demorarnos mucho. Esta es la partecita cansona. No me gusta limpiar esto, pero toca hacerlo. Vamos acá. Vamos a esta otra. Entonces, hasta aquí ya tendríamos casi que toda nuestra masa, ¿no? Solamente nos falta por poner la cocoa. Vamos acá. La batidora un poco. Entonces, tengo aquí ya mi masa hecha. Y ahora lo que voy a hacer para hacer nuestra masa de dos colores, voy a utilizar papel film, papel vinipel para la mitad de la mezcla. Sí, profe Carolina, ya la aplicamos, ya pusimos la esencia de vainilla cuando pusimos la harina de trigo. Debimos haberla puesto un poquito antes con los huevos, sino que se nos olvidó, pero la pusimos en el momento de la harina de trigo. ¿Listo? Tranquila, no hay ningún problema, la puede adicionar en este mismo instante. Entonces, fíjense, ya tengo mi mezcla y lo que voy a hacer ahora es dividirla. Saco la mitad. Saco la mitad de mi mezcla. Más o menos la mitad. ¿Y qué voy a hacer? La voy a envolver en vinipel, bien cerradita. Porque esta mezcla tiene que estar entre 1 hora y media a 2 horas en refrigeración. ¿Listo? Ahí es donde nos vamos a demorar un poquito, profe Carolina. Entonces, para esta mezcla, agrego mi cocoa y la comienzo a incorporar. Comienzo a incorporar la mezcla y esta ya nos va a dar entonces un tono totalmente diferente. Ya nos va a dar ese color oscurito, tipo chocolate. Bueno, vamos a ir acelerando un poquitico más el proceso porque no nos alcanza el tiempo. Nos falta todavía un tipo de galleta. Esta es como la más demoradita. ¿Alguien más que esté haciendo las galletas con nosotros en este momento? Pronto por ahí, aparte de la profe Carolina. Que la idea también es que nos muestren ahí en su camarita, porfa, que nos muestren también cómo les está quedando. Aquí ya la estoy terminando con mi espátula. Listo. Y con esta voy a hacer lo mismo que hice con la parte blanca. Corto un poquitico de vinipel. Pongo la mezcla en el papel.
Listo. Y hago exactamente lo mismo. La cierro, la dejo bien cerradita para que se refrigere. ¿Para qué la refrigeramos? Para que tengan texturas, se endurezcan un poco y las podamos trabajar. Si las vamos a trabajar así como las tenemos en este momento, seguramente no vamos a obtener nada porque va a ser muy difícil el trabajo, no se nos van a dejar cortar, no se nos van a dejar armar, están muy blanditas, entonces hay que tener en cuenta. Dime, profe Carolina, la veo. Sí, mira, acá tenemos las dos mezclas, ¿sí? Y las vamos a poner a refrigerar. Se van a demorar aproximadamente de 1 hora y media a 2 horas en refrigeración antes de que las podamos volver a trabajar, ¿vale? Entonces las llevo a refrigeración, pero ahora yo con anticipación ya tenía una mezcla hecha. Fíjense, aquí ya tengo dos que están duras, ya estuvieron en refrigeración durante un buen rato, entonces aquí ya las tengo ya duritas. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cortar este pedacito de papel para afinado y lo que voy a hacer ahora es cortar un buen trozo de papel. Revisemos bien, vean. Corté entonces un trozo de papel parafinado, lo divido en dos y cojo, bueno, voy a poner la otra mezcla en refrigeración mientras trabajamos la blanca. Entonces, saco mi mezcla, ya la que tengo fría, cierro mi papel y comienzo a presionarlo un poquito con las manos, pego y vuelvo a pegar mi papel. Y aquí sí nos vamos a ayudar a comenzar a ayudar ya de un rodillo. La idea es formar un cuadradito lo más parejo posible. Fíjense, vamos presionando la mezcla. No nos preocupemos todavía por los bordes, ya ahorita los vamos a ir cuadrando. Entonces, fíjense, ya aquí ya casi que tenemos pareja nuestra mezcla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cortar los bordes para ir consiguiendo mi cuadrado, pero estos bordecitos que corto los voy a ir agregando en donde me falte, en las esquinas donde me falte mezcla, ¿sí? Vamos a ir agregando para emparejarla un poco. Emparejamos esta, le agregamos un poquito acá, acá. Listo. Volvemos a poner el papel y seguimos emparejando. Ya aquí ya no vamos a presionar mucho, ¿sí? ¿Cuál es el grosor que debemos obtener? Más o menos 4 milímetros. ¿Listo? Si nos quedan un poco más delgadas, no hay problema. Lo que sí hay que tener en cuenta es el tiempo ya de cocción. Yo ahí sigo manteniendo la misma temperatura en mi horno. No la he variado. Listo. Entonces, ya la tengo acá, mezcla. No importa, ya los bordecitos que nos quedaron así como cortaditos o trozaditos, no importa, ya los vamos a dejar así. Listo. Entonces, vamos a ponerla.
Profe María Fanny, buenas tardes, muy gracias por la receta de hoy. Gracias por su paciencia en las explicaciones. Profe María Fanny, con muchísimo gusto, de verdad que para mí es un súper placer estar aquí con ustedes. Voy a poner esta masa en refrigeración y sacamos el chocolate. Entonces saco mi masa de chocolate, mi papel parafinado. Corto otro cuadrito similar al que sacamos hace un momentico. Lo doblo y hacemos la misma operación con la masa oscura. Presionamos con la mano para agrandarla un poco. Listo, pegamos el papel, volvemos y lo unimos. Y comenzamos a trabajar con el rodillo. La idea es que el cuadrado nos quede un tamaño similar al de la masa blanca. Listo, entonces fíjense, ahí vamos. Hacemos la misma operación, cortamos bordecitos para ir acomodando nuestra masa. Y volvemos a pasar el rodillo. Ya es que nos quede bien parejita. Bueno, la masa nos queda aquí bien parejita. Listo, ya la tenemos. Y ahora, profe Cecilia, la razón por la cual refrigeramos la masa es para que esté dura si se nos deje trabajar. Si queremos hacer las galletas inmediatamente, tan pronto las mezclemos, a tan pronto hagamos la masa es demasiado blanda y no se nos va a dejar trabajar. Se nos va a poner muy chicluda y no es fácil trabajarla. Profe Carolina, sí, es que precisamente por eso es que nos toca refrigerarla. O sea, con mucho cuidado, sacarla, ponerla en el vinipel y ahí sí refrigerarlas para que se dejen trabajar. Mientras no hagamos eso, la masa va a ser muy difícil de trabajarla. ¿Sí? Por eso yo ya tenía una mezcla de esa partecita para poderla trabajar. Bueno, ya la pudieron controlar. Qué bien. Entonces, vuelvo y saco mi otra mezcla del refrigerador. Y lo que hago es, aquí no importa cuál masa pongamos primero, ¿sí? Vamos a poner una sobre la otra. Un poquito corrida. Fíjense, ya tengo una masa sobre la otra. Las voy a cubrir. Y pongo un poco más de rodillo. Entonces, fíjense en este paso para que estemos bien atentos. Entonces, puse mis dos láminas de masa, una sobre la otra, de las que ya están refrigeradas, una sobre la otra, las amasé un poquito otra vez y ahora lo que vamos a hacer es un rollito
un rollito tipo sushi. Fíjense, vamos comenzando a enrollar. Aquí vamos presionando esta parte. Nos aseguramos de que quede bien cerradita. Acá vean, nos queda bien cerradita y comenzamos a enrollar. Vamos enrollando nuestra masa hasta terminar. Listo, ya terminó. Y ahora lo que hacemos es con el mismo papel parafinado, la rotamos para que el rollo nos quede parejito. Bueno, el rollo nos tiene que quedar súper parejito. Fíjense cómo nos quedó el rollito. Ahí ya tenemos el rollito. No nos preocupemos por estas puntas porque tan pronto la masa, bueno, de aquí tenemos que volverlas a enfriar, tenemos que volver a enfriar la masa y para poder quitar los puntos. Lo que pasa es que en el trabajo que le hemos hecho ya se calienta la masa y necesitamos volverla a enfriar para poderlas cortar. Si las vamos a cortar así, se nos pegan al cuchillo y se nos aplastan, se nos vuelven feas los cortes. Listo, entonces voy a refrigerar esta. Yo ya tengo una refrigerada. Sí, al refrigerador, al congelador no. Si las metemos al congelador, lo que pasa es que va a encapsular el agua que tiene la humedad y cuando ya las vayamos a utilizar, entonces esa humedad que se encapsuló, aquí nos van a quedar, inclusive se nos van a esto. Entonces, ya la enrollé nuevamente y la voy a poner nuevamente a refrigerar por lo menos unos 40 minutos a una hora. ¿Listo? Bueno, yo aquí ya me había adelantado un poquito y ya tengo una masa ya refrigerada, lista para cortar. Miremosla, fíjense cómo queda, aunque la otra la hicimos con el chocolate al revés, para que miremos que podemos hacerla de cualquiera de las dos formas, ¿no? Ahora, tengo aquí mi bandejita, tengo el papel que utilicé ahorita, voy a doblarlo un poquito acá. Y ahora entonces voy a cortar mis galletitas de aproximadamente 4 milímetros, 5 milímetros. Fíjense, las vamos a ir poniendo en la bandeja separaditas. ¿Ven lo bonita que nos van quedando? Entonces, todo está en la refrigeración. Fíjense cómo esta que está refrigerada es súper fácil de cortar. ¿Sí? El frío hace que la grasa que tiene se endurezca y se nos pone súper fácil a la hora de trabajarla. Si hiciéramos esto cuando la masa está blandita, no lo lograríamos nunca. Bueno, ahí estamos. Entonces, las vamos a poner al horno, se nos van a demorar aproximadamente los mismos 15, 18 minutos. ¿Listo? Entonces las vamos a llevar al horno. Mucha precaución a la hora de trabajar el horno. Bueno, voy a recoger un poquito aquí mi desorden para trabajar rapidísimo la otra galleta.
Bueno, mis profes, yo mis los utensilios que necesitamos nuevamente acá, pero ya las otras galletas se están horneando. Resulta que cuando hacemos galletas, y ya lo vimos ahorita, hay dos tipos de masa. Una de masas duras, ¿cierto? Que es como la que acabamos de hacer de espiral, o unas masas ya blandas que se pueden hornear inmediatamente, como la que sí. Pero ya es una masa que podemos trabajar con figuritas, rellenos, ¿listo? Entonces vamos a trabajarla súper rápido. Voy a trabajar inclusive en la batidora grande para que nos rinda y poder hacer unas figuritas. A trabajar en esta batidora grande más bien, que nos rinda un poco. Profe Guillermo, con muchísimo gusto, porque nos falta todavía una galletita por terminar. Ya vamos a hacerla supremamente rápida, la masa, para que la puedan ver y rapidísimo la terminamos. ¿Listo? Entonces, aquí tengo mi palita lista, seca, limpia. Y vamos a comenzar a poner los ingredientes. Entonces, les voy dictando los ingredientes que se les envió. Entonces, para esta, se está viendo borroso. Listo, ya no estábamos un problemita del poco, pero ya. Entonces, para esta preparación, ¿qué necesitamos? Necesitamos 500 gramos de harina de trigo, 300 gramos de mantequilla, vamos a utilizar un huevo, vamos a utilizar 2 yemas, vamos a utilizar 150 gramos de azúcar pulverizada, vamos a utilizar ralladura de limón y vamos a utilizar unos 30 gramos de miel. ¿Listo? Aparte de cositas con las que podemos decorar. Yo aquí tengo coco, tengo grajeas, tengo algo de semillas de amapola, tengo una mermelada, un dulcecito casero de mora. Yo mismo los hago y los empaco aquí en estos vacíos. La miel, mis demás ingredientes acá. ¿Listo? Lo mismo que la mezcla anterior, voy a hacer la mitad de la preparación, la otra ya la tengo ya lista en refrigeración. Vamos a hacerla para que ustedes la puedan ver.
poderla trabajar súper rápido. Entonces, vamos a poner la margarina, ya saben, lo mismo, para cremarla un poquito, y vamos a poner el azúcar pulverizada, tamizada. Listo, la vamos a tamizar. No, se nos pasa el tiempo muy rápido. El tiempo ha volado muchísimo hoy. Entonces tamizamos, nos ayudamos de los deditos o una cuchara para pasar el azúcar, las pulveritas y listo. Comenzamos a mezclar. Lo mismo, no se nos olvide, recuperamos lo que están los bordes. Nos ayuda nuestra espátula. Vamos un poco más. Listo, entonces aquí ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar una yema. Entonces, fíjense, esta es otra forma de hacerlo. Nos ayudamos con los deditos, suelen como un tamiz, y ponemos la yema en la preparación. Ahora, como nos es muy difícil dividir el otro huevo, entonces vamos a poner un huevito completo. Y mezclamos. Profe Gloria, con muchísimo gusto. Entonces, fíjense, mezclamos, incorporamos. Y nos va a dar una textura similar a la anterior, ¿no? Donde se nos ve un poquito como cortada la mezcla. Bueno, acabo de pegarle una chequeadita a nuestras galletas que están en el horno y todavía les falta un poquito. Perdí la noción del tiempo ahí con ellas. Entonces, vuelvo a ponerle un poquito más de batido. Ahora, vamos a poner la miel. Ponemos la miel. Bueno,
Mezclamos. Y ponemos nuestra harina de trigo, ya para terminar, igualmente tamizándola. Bueno, vamos a tamizarla. Profe Jesús, gracias por habernos acompañado. Entonces, ya aquí vamos terminando ya esta masita. Bueno, aquí vamos a tener un poquitico más de batido nuestra mezcla. Acá tengo mi limoncito. Ya lo que nos falta es rallar el limoncito, rallarle la pielecita si se lo queremos agregar. Ya tengo una masita aquí con un poquito de limón. Pero si no queremos agregarle la ralladura de limón, no hay ningún problema. No hay problema por eso. Si queremos poner ralladura de naranja, también lo podemos hacer. No hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, ya esta mezcla yo por ahora la voy a dejar aquí en mi bowl de la batidora. Voy a sacar la que ya tengo en refrigeración, también se nos va a demorar por lo menos 1 hora y media en refrigeración. Veo aquí un poquito. Entonces, fíjense, yo aquí ya tengo una ya con buena textura que estuvimos trabajando con anterioridad. Claro que sí, profesora, a mano lo podemos hacer, no hay ningún problema. Lo podemos hacer a mano. Nos demoramos un poquitico más, pero perfectamente lo podemos hacer. Bueno, ahora voy a comenzar. Profe Esperanza, ya en un momentico su jefe nos dice, nos colabora diciéndonos bien en dónde podemos ver los videos. ¿Qué falta? Yo voy a utilizar un poquito de azúcar para estirar. Podemos utilizar azúcar o podemos utilizar harina de trigo. Bueno, para poder presionar aquí nuestra masa. Entonces aquí está mi masa ya refrigerada. Hago lo mismo, la comienzo a estirar. Voy estirando mi masa. Aquí le podemos dar el grosor a nuestras galletas, el grosor a gusto de nosotros. Yo recomiendo el mismo tamaño de las anteriores, aproximadamente unos 4 milímetros, de 3 a 4. Igual también depende mucho del tamaño de nuestra galleta. Listo, entonces, fíjense, vuelvo y pongo un poquito más de harina, de azúcar. Lo otro es que lo ideal es que la trabajemos muy rápido, porque se nos calienta y se nos vuelve un poquito cansona de trabajar nuestra masa. Acerquemos un poquito la cámara, fijémonos que aquí están la ralladura del limón en esta masa y se puede notar que nos da un toquecito de así es y amargo, súper delicioso las galletas. Y ahora, ya las tengo aquí estiradita. Listo mi bandejita.
Y aquí sí es súper esencial. Voy a mostrarles acá algunos cortadores. Tenemos cortadores metálicos, fíjense, de muchas formas, plásticos, de figuras navideñas, estrellas, corazones, redondos. Aquí tengo otros que son cuadraditos. Y hay muchas formas de cortadores que podemos conseguir. Aquí otro tipo de cortadores metálicos con maripositas, y va muy de acuerdo inclusive para que las queramos utilizar, unas florecitas. Todo esto va muy de acuerdo a lo que vayamos a hacer. Entonces, vamos a cortar algunas galletitas acá, estas estrellitas, pero allá en sus casitas pueden utilizar toda su imaginación y hacerlas a su gusto. Ahora, si no tenemos cortadores de galletas, perfectamente podemos hacer cuadritos, triángulos con el cuchillo y van a ser súper bonitas. ¿Listo? Entonces, vamos a cortar un pedacito de papel. Creo que ya es hora de volver a revisar nuestras galletas, las que estamos en el horno. Profe Carolina, ¿hicieron las galletas de los chips de chocolate? Entonces, fíjense. Bueno, da igual que a la recetica para que la hagamos, es la más sencillita. Entonces, fíjense, yo aquí ya las estoy soltando, corto, levanto un poquito aquí mi mezcla y la suelto. No alcanzamos a hacer la receta, no, la de 2 colores, sí señor. Bueno, ya nos queda solamente que repetir la masa y hacerlas. Entonces, fíjense, lo mismo para cualquier tipo de corte que hagamos. Recomendación, si la masa se les ablanda mucho, cuando la estiremos, le ponemos un pedacito de papel parafinado encima y la ponemos a refrigerar unos 10 minuticos. Cuando la saquemos se nos va a dejar cortar súper fácil. ¿Listo? Esa recomendación para la que la tengamos en cuenta. Listo. Vamos a dejarlas aquí de ladito en la nevera. Vamos a revisar nuestras galletitas del horno. Ya están nuestras espirales. Fíjense, ya tenemos aquí nuestras espirales. Lo mismo, están un poquito blanditas, pero ya los bordes están doraditos. Eso quiere decir que cuando ya se enfríen se nos van a poner crocanticas. ¿Listo? Entonces voy a dejarlas enfriar. Bueno, entonces, aquí yo ya tengo galletitas frías de todos los estilos que hemos trabajado hoy. Estas son las últimas que hicimos, la última masa que hicimos, y las cuales vamos a decorar aquí súper rápido. Pero fíjense, quiero que miremos, aquí tenemos maripositas, tengo unas especies de cuadritos, ve aquí que vamos a rellenar súper chévere, arbolitos de Navidad, las estrellitas que cortamos, corazones, bueno, en fin, cuadraditos, galletitas de Mickey, bueno, hay gran variedad ahí de galletitas que podemos utilizar. ¿Listo? Para que las vayamos revisando, vamos a decorar un par de estas galletitas, súper fáciles. Entonces, vamos a empezar por estos dos portarretratos, como 2 portarretratos ahí más o menos, que se asimilan. Entonces, vean, lo que hice fue cortar una piecita igual a esta,
pero en el centro también le hice un cortecito. Ahora, con esta hice exactamente lo mismo. Son dos galletas iguales, solo que al centro la corté. Exactamente lo mismo. Ahora, con azúcar pulverizada, lo que voy a hacer es poner un poquito de azúcar pulverizada en un tamiz. Un poquito de azúcar pulverizada en un tamiz y las voy a decorar. Voy a rellenarlas de azúcar pulverizada, sobre todo las dos tapitas que tienen el huequito en el centro. ¿Listo? ¿Están? Ahora, yo aquí tengo un dulcecito de mora que hice, que tengo ahí guardadito en casa. Es un dulcecito que yo hice, ¿sí? Está empacadito al vacío, lo vamos a destapar. ¿Listo? Esta es una mermelada, la cual vamos a utilizar aquí para nuestro relleno. Entonces yo pongo un poquito en el centro, calculando el centro de nuestra galleta y voilà, allá tenemos nuestra galleta decorada. Listo, lo mismo voy a hacer con esta. Señora profe Carolina, cuénteme todo. Y hago exactamente lo mismo con esto. Bueno, no necesariamente tenemos que utilizar papel para apuntar. Le voy a dar otra opción, por lo menos para el trabajo que vamos a hacer. Podemos coger hojas de papel blog y engrasarlas un poquitico y esas nos sirven para ese tipo de trabajo, inclusive para meterlas al horno. Las engrasamos un poquito el papel blog, sí, papel bond de las resmas, y se puede utilizar papel mantequilla también, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, fíjense ya cómo nos quedaron las galletitas, estas dos aquí decoraditas. Vamos a pasarlas aquí a nuestro platico. Vamos a decorar otras galletitas. Bueno, aquí por otro lado yo ya tengo una cobertura de chocolate ya un poco blandita. Vamos a mezclarla para que se funda bien, con la cual vamos a trabajar otros ingredientes. ¿Listo? Y ya con eso terminaríamos. Profe Cecilia, son súper lindas, aparte de que son caseritas, las podemos, tres tipos de galletas al mismo tiempo de 15 a 18 minutos, sí señora, todas están para los mismos tiempos, en tanto mantengamos el mismo grosor de la galleta y textura, entonces son facilísimas de trabajar. ¿Listo? Entonces, voy a coger aquí un corazoncito. Vamos a empezar con el coco. Y voy a untar mi corazoncito aquí con chocolate. Fíjense, lo unto con chocolate aquí súper artesanalmente. Voy a untar la mitad. Y lo que hago es ponerle coco a mi galletica. Y ya tendríamos, vea, y ya tenemos un corazoncito súper chévere con coco. ¿Listo? Ya lo tenemos. Se me ocurre que podemos decorarle las alitas a la mariposa. Vamos a decorarle las alitas ya que tenemos grajeas de colores. Voy a poner aquí un poquito de grajeas.
Ya casi vamos a terminar aquí la clase, ya nos falta solamente un par de curacioncitas como para darles muchas ideas. Entonces, fíjense, aquí está, sobre todo es muy chévere para trabajar con los niños. Entonces, fíjense, aquí ya pinté mi alita y con las grajeas la decoro. Cuando ya enfríe el chocolate nos van a quedar duritas ahí. Quitamos el exceso, damos la vuelta. Profe Gloria, ¿los macarons, a eso se refiere? Creo que a esos son los que se refiere la profe Gloria, los macarons, los pasteles, los como galletitas que están de moda. Entonces, vean, ponemos acá. Bueno, le voy a contar una cosa, profe Gloria. Bueno, ya tenemos aquí nuestra mariposita, vea cómo quedó linda, con muchos colores, perfecto para los niños. También con esta misma masa podemos hacer alfajores. Hacemos las rueditas, las rellenamos de arequipe, podemos ponerle un borde de coco y tendríamos unos alfajores. Aunque los alfajores ya de pronto en otra clase los podemos ver con una masa un poquito más polvorienta, ¿cierto? Los podríamos trabajar. Entonces, profe Gloria, le cuento con los macarons. Estoy intentándolos hacer. La harina de almendra que necesito para eso y que he conseguido acá no ha sido de muy buena calidad. Entonces, estoy mirando ese tema, a ver cómo puedo conseguir otro tipo de harina de almendra para poderlas hacer. Inclusive en la sede del PCR alguna vez hicimos algunas para poderlas poner entre las opciones de cartas y eventos allá. Nos salieron súper bien. Aquí no me han salido muy bien precisamente por ese tema de la harina, pero pues vamos a revisar y evaluar ese tema, pero sí sería súper chévere poderlas hacer en alguna clase. Pues voy a tenerlas muy en cuenta para poderlas hacer ahí. Bueno, mis profes, eso es todo por hoy. Súper agradecido con ustedes de que pues estén todavía aquí después de que se nos alargó un poquito hoy la clase. Espero que lo que hicimos hoy les haya encantado, que lo practiquen en casa. Profe Carolina, espero que nos cuente cómo le quedaron las galletas. ¿Listo? Igual todos los que hagan sus galletas en casa nos cuenten cómo les quedaron, qué tal les queda con tinto, porque les aseguro que con tinto son espectaculares para los que tomamos tinto, para los que toman té también, súper geniales. Y aparte de que es esa sensación de las galletas esas hechas en casa, que son súper fáciles, que no tienen conservantes o cosas así para que dure mucho tiempo, no nada. Es esa sensación y ese olor que perdura en nuestras casas de pura galleta, es espectacular, por lo menos yo amo esa sensación. No, de verdad que gracias a ustedes, mis profes, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en estas tareas. El PCR y la cooperativa les manda un súper abrazo gigante.